hermanos, abran su confesión bautista de Londres de 1689. Estamos en el capítulo número 13. Estamos en el tema de la santificación. La santificación es una parte del proceso de la salvación, que es la santificación. Ya vimos entonces el punto número 1 la vez anterior acerca de cómo el Señor santifica a todos aquellos que son llamados eficazmente, cómo son regenerados, les da un nuevo corazón y entonces ya somos santificados. Esto se refiere a las santificaciones que somos apartados del mundo para pertenecer ya ahora a Cristo. Esa es la santificación. Vimos cómo también hay dos tipos de santificación, que es la santificación inicial, cuando nosotros venimos a Cristo, somos apartados, somos santificados, santificación inicial, pero también hay una santificación progresiva que se va dando en nuestro crecimiento espiritual durante todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Vamos a ver ahora el punto número 2 y el punto número 3. Vamos a tratar los dos puntos, están cortitos y están muy relacionados, entonces vamos a tratar de tomar los dos. Dice el punto número 2, dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo, como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Lo que está tratando aquí la confesión, primeramente, es que la santificación no es una glorificación. La santificación, a pesar de que nosotros ya fuimos apartados para Cristo en santidad, a pesar de que nosotros estamos caminando dentro de esa santidad, dentro de esa santificación, todavía, dice la confesión, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes. Nosotros no somos todavía glorificados. En nosotros todavía queda la corrupción del pecado. No hemos sido limpiados completamente, lo seremos únicamente hasta que estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, hay una guerra, dice que hay una continua lucha entre la carne y entre el espíritu. Y nosotros nos damos cuenta porque constantemente nosotros pecamos. Ya sea de una manera u otra, nosotros estamos pecando. No hay ni un minuto de nuestra vida en lo que nosotros estemos pecando. Incluso ahorita que estamos aquí, podemos estar pecando con nuestro pensamiento, con nuestro pensamiento sobre todo. Estamos pecando, entonces, pero hay una lucha que no la tienen las personas inconversas. Las personas inconversas no luchan con la carne. Las personas inconversas se dejan guiar por los deseos de la carne. No hay una lucha entre ellos porque no hay un espíritu que los esté ayudando a luchar contra esa situación. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros seguimos pecando porque la Escritura así nos lo dice. Vayan a Juan, primera de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y ahí nos dice cómo nosotros, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10.
cómo nosotros seguimos pecando. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, hablando de Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que una persona que diga que no peca, está blasfemando en contra de Dios. Y aunque no lo crean, hermanos, sí hay personas que dicen que no pecan. O hay personas que dicen: mi esposo, mi esposa no peca, porque es muy santa o es muy santo. Pero eso no es cierto, porque es estar haciendo mentiroso a Dios. El Señor nos dice que nosotros seguimos pecando continuamente. Nosotros no hemos alcanzado la perfección y es por eso que nuestra carne siempre va a estar luchando con el pecado. Dice, vayan a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es el mismo apóstol Pablo el que nos está diciendo: yo no he alcanzado la perfección. Yo sé que sigo pecando, yo sé que mi carne de corrupción me sigue atrayendo hacia el pecado, pero prosigo yo a lograr aquello para lo cual fui llamado por Cristo. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos sobre los incrédulos, que a pesar de que nosotros luchamos con el pecado, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y podemos nosotros estar luchando con el pecado y tenemos también la voluntad de estar luchando con el pecado. No así los inconversos. Ahora, esa es una guerra, dice la confesión, que esta es una guerra irreconciliable. Esto quiere decir que no hay tregua. No hay ninguna tregua en esta guerra. No hay ninguna voluntad en el hombre capaz de resistir completamente lo que está peleando con el pecado. Aquí el pecado está constantemente acechando al espíritu. No hay ningún momento en que el hombre pueda decir: ya no tengo este ataque del pecado, porque no la hay. Como dice aquí, es una guerra irreconciliable. No hay una voluntad para que pueda hacerse eso. Es como ahorita la guerra de Rusia con Ucrania. Están queriendo que haya una paz por tantos muertos que hay de un lado y otro. Sin embargo, Rusia dice: yo sí quiero llegar a un arreglo de paz. Nada más que lo que yo ya gané, no me lo toquen. O sea, esa no es una voluntad de tener paz. No hay una voluntad. O sea, en una reconciliación de una guerra, pues se respeta tanto a un país como a otro. Pero aquí Rusia dice: lo que yo ya le quité a Ucrania está bien, yo voy a aceptar la paz, pero lo que yo ya le quité a Ucrania, esto ya es mío. No, yo creo que lo que debería de hacer es decir: bueno, pues ya vamos a tener paz y toma, borrón y cuenta nueva, ahí está lo que te quité. Así es la guerra irreconciliable entre el espíritu y la carne, porque el espíritu no va a ceder que la carne venza, y la carne tampoco quiere que el espíritu venza. Entonces eso es una guerra que se va a terminar únicamente cuando seamos nosotros glorificados. Esto, hermanos, es por nuestra naturaleza de pecado. Claro que si Dios quisiera que esto terminara, lo terminaría, pero la voluntad de Dios así es, y es como la Escritura lo marca. Dice entonces que es una guerra irreconciliable. Por eso Pablo nos dice que nosotros tenemos que estar constantemente batallando. No va a haber paz,
No vamos a poder tener paz con el pecado. Tenemos que estar constantemente batallando y por eso nos instruye a eso, a que estemos peleando la batalla. Vayan a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo 6, 12. Dice, ese es Pablo hablándole a Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es lo que nosotros nos manda la Escritura, estar peleando constantemente la buena batalla. Nunca el pecado nos va a dejar y por eso nosotros debemos estar peleando constantemente la batalla. El mismo apóstol Pablo reconocía que él estuvo durante toda su vida peleando esa batalla. Vayan ahí mismo a 2 Timoteo 4:7. Esa es la segunda, 2 Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estuvo batallando durante toda su vida con el pecado. Él mismo pedía, o más bien se preguntaba cómo podía deshacerse de ese cuerpo de muerte. Porque la carne siempre nos va a estar llamando a estar pecando continuamente. Además, dice la Escritura que el espíritu y la carne se oponen. En esa misma lucha, el espíritu y la carne son oponentes. No puede ser una persona espiritual y carnal. Eso no puede ser. En un cristiano no puede estar uno tratando de estar con un pie en el espíritu y con otro pie en la carne, porque no se puede. Se oponen. Vayan a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay un deseo en todo cristiano de hacer las cosas bien. Si pudiéramos nosotros, si no tuviéramos ese pecado remanente, nosotros seríamos más felices como cristianos. Pero no se puede porque tenemos esa carne y por eso hay una oposición de la carne. Se oponen se oponen entre sí para que no hagamos nosotros lo que nosotros queremos, porque sí hay un deseo en el cristiano de hacer lo bueno. Pero ese deseo muchas veces se ve opacado por los deseos pecaminosos de la carne. Nosotros debemos de buscar siempre estar luchando para abstenernos a nuestros deseos del mundo, de los deseos pecaminosos. Dice 1 de Pedro 2, 11. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos es poner nuestra voluntad para rechazar todos aquellos deseos que están batallando con nuestra alma, con nuestro espíritu, están batallando. Y nosotros debemos de poner siempre toda la voluntad para poder llegar a rechazar lo más que podamos, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, todos nuestros deseos pecaminosos. Dice el versículo, dice el punto 3 de la confesión, dice, en dicha guerra, en esta guerra que nosotros estamos llevando, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por mucho tiempo, por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Cristo es el que nos da esas fuerzas. La carne de nosotros se revela, pero Cristo es el que nos da la fuerza
para que nosotros podamos resistir al pecado, para que nosotros ya no estemos en esa sumisión al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque hay una prevalezca el pecado en nosotros, hay una parte en nosotros que triunfa gracias al poder santificador del Espíritu Santo en Cristo, dice aquí la confesión. Porque nosotros en Cristo es donde tenemos el triunfo. Él es el que nos da el triunfo para vencer el pecado. Vayan a Juan, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Únicamente entonces nuestra victoria es en Cristo. No podemos vencer nosotros por nuestras fuerzas ni por ningún otro método, si no es que nosotros estemos en Cristo. Ahora, una parte muy importante para que nosotros estemos también fortalecidos dentro de la lucha que tenemos contra el pecado es la iglesia, hermanos. El que nosotros estemos en la iglesia, pertenezcamos a la iglesia, es algo que nos ayuda mucho a luchar en contra del pecado. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, y vamos a ver cómo fortalecidos nosotros como un solo cuerpo, es como luchamos mejor contra los ataques de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto nos habla, hermanos, cómo el apóstol Pablo se refiere en algunas cartas a cómo la iglesia es como un cuerpo humano, y en donde cada miembro hace su obra, el don para el cual Dios lo ha dado, y de esa manera, en esa unión, dice aquí, en esa unión, según la actividad propia de cada miembro, a cada miembro se le da un don diferente, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, nosotros estamos descuidando una parte muy importante de nuestra protección hacia el pecado. Nos estamos cargando cada vez más hacia el mundo. No hay esa unión, no hay esos hermanos que nos estén arropando, que estemos luchando constantemente, pero cuando estamos en la iglesia nosotros tenemos a alguien a quien acudir, los mismos hermanos estamos orando unos por otros, nos cuidamos unos a otros, nos amamos unos a otros, lo que no sucede cuando las personas se apartan de la iglesia. Y no estoy hablando específicamente de este lugar, de esta iglesia, estoy hablando en todas las iglesias de sana doctrina. Cuando las personas por alguna situación se apartan, están apartándose de una protección que le da, como dice aquí la Escritura, porque ya no reciben un crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo nos habla de que aquí nos habla de que la cabeza es Cristo, pero nosotros podemos ser, identificándonos con el cuerpo humano, podemos ser ojo, podemos ser oreja, podemos ser pie, mano, y cada uno de nosotros somos necesarios. Cada uno de los que estamos aquí somos iguales de necesarios unos a otros. No hay más nadie con más altura ni otro con menos altura. Todos somos iguales y todos somos necesarios.
en un cuerpo humano, hasta el miembro más pequeñito o más, dice el apóstol Pablo, más indecoroso, es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces tenemos que estar nosotros siempre fortalecidos en la iglesia. Es la manera en que nosotros vamos a ir edificándonos en amor, y porque la cabeza es Cristo. Dice, de esta manera, dice la confesión, así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo, o sea, caminando hacia una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Nosotros mientras nos vamos manteniendo en esa unidad, mientras nos vamos manteniendo nosotros en un crecimiento espiritual, nosotros nos vamos creciendo de gloria en gloria. Cada vez más, cada vez vamos avanzando más a la glorificación. Vayan a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia y en el conocimiento. Vayan ahora a 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que nos va llevando a crecer de gloria en gloria en Cristo como cabeza y como Rey y como nos ha mandado Él en la palabra. Nosotros somos cada vez más, entre más nosotros participamos dentro de nuestro crecimiento espiritual, participamos unidos como iglesia, nosotros vamos a ir creciendo de gloria en gloria y llevando siempre esa lucha de manera victoriosa en contra del pecado. Esto es lo que la Escritura nos habla acerca de la guerra que tenemos y de la única manera en que nosotros podemos ganar esta lucha en contra del pecado. Muy bien, hermanos, terminamos aquí esta exposición del punto número 13, y si el Señor lo permite, la próxima semana ya estaremos en el punto 14 acerca de la fe salvadora.